Hola amigos, buen día. Me da gusto saludarlos. Voy a tratar de apurarme porque no quiero tomar mucho tiempo, pero estoy contento de saludarlos. Hoy vamos a estudiar un poquito una lección breve del capítulo 5 de Hechos. Entonces, si me acompañan, lo quisiera leer junto con ustedes. Todos pueden seguir en su Biblia. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajestes del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba toda contigo? Y vendida, ¿no estaba toda en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó y a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos de las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a estudiar hasta el versículo más o menos 11. La historia de Ananías y Zafira es una historia que con los años y los siglos se ha hecho un poco controversial, porque cuando la leemos como una simple historia, no pasa de ser: esto nos impresiona, nos asusta, pero en el fondo, cuando analizamos un poco, pensamos que a lo mejor fue extremo, pero decimos al final es algo que sucedió en la iglesia del primer siglo, y como que ahora ya no vemos que se muera gente. Y vaya que sabemos de gente que hace un montón de tranzas y le miente al Espíritu Santo y se queda con... Vaya, ellos hacen un trato en su corazón o en su vida pública de dar una ofrenda o de vender y traer. La vida ya no funciona exactamente igual en cuanto a lo social y lo financiero. Pero podríamos pensar que hoy en día las cosas no son tan de esa manera. Entonces, cuando nos ponemos a pensar un poco fríamente, sin religiosidad, ¿qué onda con este pasaje? Se vuelve controversial y un poco polémico. Es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Con la ayuda del Espíritu Santo, espero yo. Y la pregunta, una de las preguntas que quisiera hacerme es: ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿No les parece un poco extremo quizás? ¿Por qué no sucede ahora? ¿Por qué ya no sucede más, o por lo menos no escuchamos de casos que sucedan? Quizás escuchamos de alguno, pero algún hecho de algo cotidiano, común, que podamos ver de cerca y constatar, no sucede. Que nos cuenten un chisme, sí, muchos, y de milagros incluso. Fue demasiado estricto. ¿Por qué ya no sucede así como con Ananías y Zafira el día de hoy? Y otra pregunta importante es: ¿fue Dios el que hizo esto? Vaya, ¿fue Dios directamente el que intervino y tuvo el control, digamos, de lo que sucedió con Ananías y Zafira? Es controversial. Algunas personas se preguntan si fue una disciplina de Dios,
y tratando de responder cuando uno lee comentarios, diccionarios, sitios, páginas, consulta con los expertos, con otros pastores o maestros, cuando ves los libros de la gente que se supone que sabe mucho, bueno, que sí saben mucho, eh, no es que se suponga, pero cuando ves estos casos, sucede que no es, no termina de cerrar el círculo doctrinal de toda la enseñanza de la escritura. Algunos piensan que es válido pensar que Dios tenía un cuidado especial de esta primera iglesia y que la cuidó con mucha delicadeza para que no se contaminara y pudiera continuar la historia de la iglesia, pero al poco tiempo, a los 10 minutos, bueno, contando en siglos, pero al poco tiempo empezaron a pasar un montón de herejías y de cosas, y las cosas de este tipo no dejaron de pasar en la iglesia hasta el día de hoy inclusive. Entonces me queda un poco flojo, aunque lo he escuchado de algunos. En aquella época fue una época de dones y milagros y prodigios, como acabamos de leer, poderosos, increíbles, de los cuales ya casi no se ven. Entonces algunos dicen, bueno, eso fue parte de aquella época, de este movimiento, de este poder que el Espíritu Santo puso en esos tiempos, y por lo tanto ya no sucede tanto, no es que pueda suceder. Sí, estoy de acuerdo. Algunos simplemente dicen, bueno, esto sucedió con Ananías y Zafira porque Dios es soberano y Dios hace lo que quiere, y ya. También queda como muy defensiva y evitando buscar una respuesta real de la Biblia, con lo cual es permitido, entonces tampoco jala. Algunos piensan que, dado que fue Lucas aquel que menciona la historia de que Jesús fue tentado, Jesús fue llevado por Satanás al desierto para ser tentado, Lucas está muy al tanto, muy consciente de la obra de Satanás en la iglesia y en los cristianos. También fue él, creo, el que menciona Lucas que Satanás llenó el corazón de Judas el traidor, Judas Iscariote. Y entonces algunos dicen, si se dan cuenta en este pasaje, Lucas, que es el mismo escritor, otra vez menciona a Satanás, y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces, sí es cierto, esto es cierto de Lucas, y puede ser cierto, de manera que es como un pasaje entre los que Lucas quiso mostrar parte de la obra maligna de Satanás por atacar la iglesia, y estoy de acuerdo también, pero no explica que dos cristianos, parte de la iglesia, que son bastante deshonestos, quizá ni cristianos bien, sino que les gustó la onda social, y dijeron, oye, vamos a vender un terreno, les decimos que costó 1,000 pesos cuando en realidad costó 2,000. Uno piensa que es un poco bruto Ananías, porque cualquiera pensaría que es válido decir, oye Pedro, fíjate que tengo un terreno que vale 2,000, lo quiero vender y quedarme con 1,000 y darle 1,000 a la iglesia. ¿Es válido o estoy siendo muy tacaño, avaro, me estoy quedando algo para mí? No sé cómo tú lo veas. Y lo hubieran resuelto. Porque la gente vendía sus propiedades, sus posesiones, todo, y lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían. Ya estudiamos antes que en este momento la iglesia creía que el Señor volvería pronto, entonces casi que esperaban en vida al Señor, y fue un movimiento poderosísimo, lleno de amor y maravilloso, que esperamos que siga sucediendo. Pero explica un poco por qué la premura de ir y vender todo y vivir juntos y estar en amor y en convivencia y perseverando en las cosas de Dios. Este señor no lo quiso ver así, este señor Ananías y su esposa, que fue como su cómplice. Entonces, ¿qué lección podemos tomar de ahí? Algunos creen que la iglesia era un tema importante, y sí lo es. El tema de la iglesia, me parece que esta es la primera vez que la palabra iglesia se menciona después de los evangelios, o más bien en el libro de Hechos, es la primera vez que se menciona la obra del ministerio y de los apóstoles y de la congregación y de esta comunidad. La primera vez que se le menciona como iglesia, es una palabra que
que hablaba más de una reunión, una asamblea, un grupo de gente junto de manera pública, y el significado fue cambiando con el tiempo, ya no tan público y no tan asamblea y no tan grande. Con el tiempo, alguna vez Pablo en las cartas dice: salúdame a la iglesia que está en fulanita de tal en su casa. Entonces las iglesias ya eran como más privadas y de muchas maneras, pero al final es un conjunto, un grupo de gente. Hoy vamos a aprender lo que yo creo de este caso de Ananías y Zafira, de la manera en que yo lo veo a través de las escrituras, no porque yo sea muy chido, sino porque yo veo una lección distinta que aprender y la quiero platicar con ustedes, y que la aprendan y se la lleven en su corazón y que salven al mundo. Todo lo que veo en este capítulo, para empezar, está enfocado, o lo que vamos leyendo en esta pequeña porción del pasaje, es que Lucas está platicando lo que sucede en esta comunidad en un tiempo en particular, en la iglesia, con los apóstoles, con Pedro y con un par de discípulos. Es así como inicialmente podemos ver. Cuando analizamos quién lo escribió, por qué lo escribió, para qué lo escribió, qué datos principales, qué personajes principales, eso es lo que hemos aprendido. Bajo qué contexto histórico, todo eso lo tenemos claro, pero si atendemos al de qué está hablando de la iglesia, de la primera iglesia, de los apóstoles, con un par de discípulos particulares. ¿Vale? Creo que en eso no tenemos discusión. De manera que yo creo que el enfoque de esta escritura no está en lo que Dios piensa, en lo que Dios decide, en la doctrina de cómo Dios ve las cosas y la disciplina y la gente, nada de todo esto que se intenta dar como argumento para decir por qué la gente se moría en la iglesia o por qué se murieron estos dos al principio. No explica desde el punto de vista de Dios o desde el pensamiento de Dios, y no está hablando de Dios principalmente, está hablando de la gente, de la iglesia y de sus líderes. Entonces, quiero hacer un pequeño análisis. ¿Cómo sé que está hablando más de la iglesia y de los líderes que de otra cosa? Pues porque lo podemos ver, pero para ser un poco más técnico y concreto, Ananías, Zafira, Pedro y los apóstoles se mencionan 10 veces en este pequeño pasaje. Y la iglesia, o el pueblo, o los jóvenes, que llama la atención, que los jóvenes ahí estaban sepultando gente, qué susto. Pero los jóvenes, parte de la iglesia, el pueblo como parte de la comunidad, Pedro, los apóstoles, Ananías y Zafira, que son parte de la iglesia, son mencionados 10 veces. Dios es mencionado una vez, el Señor Jesús es mencionado una vez, el Espíritu Santo es mencionado una sola vez, y Satanás es mencionado una sola vez. Entonces es clarísimo que no está hablando de Dios, no está hablando del Espíritu Santo. Sí los menciona porque es la obra de Dios mediante Jesucristo, a través del Espíritu Santo en la iglesia, eso siempre ha sido así. Pero el tema central no es Dios, no es la disciplina de Dios, no es cómo Dios ve las cosas. El tema es la iglesia, la gente y sus líderes. Entonces es un pasaje de la Biblia que está enfocado en eso, donde ahí debe estar la respuesta de por qué las cosas sucedieron de ese modo. Y es importante porque nos lleva a otra serie de lecciones, ya generalizando de esto particular a algo más general, y nos da una lección que puede ser linda y valiosa. De manera que claramente este mensaje es así. Les quiero dar un poco más de contexto. Voy a ver un montón de versículos, ojalá tengan su Biblia y ganas de hojearla o leerla junto conmigo, porque les voy a dar esta vez, como a veces me gusta mucho hacerlo, un montón de pasajes. Vayamos a 1 de Timoteo 1:19, ¿les late? Timoteo era pastor, creo que de la iglesia de Efeso, y el capítulo 1, que lo escribe Pablo, le da un montón de recomendaciones a Timoteo, que es como el pastor y que es muy joven. Y el 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Está durísimo, ¿no? Pablo también, quizás en Efeso o por ahí, tuvo un caso en el que había un Himeneo, un Alejandro, y Pablo los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar.
Un poquito antes dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, naufragando desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, había dos tipos que de algún modo naufragaron en la fe, y Pablo decidió entregarlos a Satanás y que le lleguen de la iglesia. Pasemos al capítulo, no sé si es el 2 de esta misma carta, de la carta que sigue. A ver si está por aquí. Sí, en segunda de Timoteo, misma carta, mismo autor, mismo todo, segunda de Timoteo 2:17 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Parece que es el mismo caso. El caso es que estos tipos fueron entregados a Satanás. En otro lugar lejano, en las penínsulas de Grecia, más hacia Europa, en 1 de Corintios, en el capítulo 5, 1 de Corintios 5:5, hay un cuate que, en pocas palabras, está cometiendo un grave hecho de fornicación porque se metió con la esposa de su papá, o con la mujer de su papá. Entonces, y los corintios no hacían nada, esta iglesia se volvió un poco desastrosa, y entonces, en el versículo 5, Pablo les dice, desde el 4 les voy a leer: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Otro caso en la iglesia extremo en el que Pablo toma la decisión de entregar a alguien a Satanás. En este caso parece que sí se les iba a pelar, se iba a morir, y al final pues lo padre es que pudiera ser salvo, pero dejara de hacer la destrucción de su propia vida y la de otros, y la de contaminar a todo el mundo. Les quiero decir que esto no estaba escrito en el tiempo en que Pedro se encontró con el caso de Ananías y Zafira, pero Pedro, como ya les he dicho, tenían el Antiguo Testamento, tenían las Escrituras, los Salmos, los profetas, etc. Y les voy a leer un salmo, el Salmo 28, porque ¿en qué se basaban Pedro y Pablo y los demás para poder tomar estas decisiones? Pues en su conocimiento de la Escritura, en sus referencias, en la doctrina que tenían de las Escrituras. No es porque ellos improvisaban e inventaran del Espíritu, invéntate que lo vas a matar y que lo vas a mandar a Satanás. No, todo siempre ha estado basado en la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer el Salmo 28:4. Dice: Salmo de David: dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. No se ve tan grave, déjenme ver si... sí es grave. Pero es David pidiéndole a Dios que le retribuya su maldad a una serie de personas que podrían estar dentro de su pueblo o de afuera del pueblo. Pero es increíble que le diga a Dios: no me arrebates junto con ellos, págale conforme a la obra que ellos han hecho y conforme a su propia perversidad. Leamos el Salmo 109. Si le avanzan un montón de capítulos van a llegar al 109, y el 109 por ahí el versículo 6 está pidiendo venganza, que lo defienda el Señor, y dice: pon sobre él, dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, sobre esta persona, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos.
le pone una arrastrada asquerosa, pobre tipo. Es como una maldición que está dando sobre esta persona. Hoy en día, o muchos siglos después, entendimos que este salmo también era profético del falso apóstol Judas Iscariote, porque los apóstoles en Hechos dijeron: y tome otros oficios, refiriéndose a este salmo, y pusieron a otro en su lugar, que fue Matías, etcétera. Pero el hecho es que le pide que Satanás esté a su diestra, como si también lo pudiera entregar a Satanás. No es de sorprender que quizás Pablo y Pedro, o Pablo en su doctrina con los Corintios y con Timoteo, se refiriera a salmos como este. Y si lo leen, todo el 19 va muy por el estilo. Entonces tenemos como una especie de contexto un poquito más amplio, escritural, de por qué decidían, o por qué Pedro en ese momento decidió esas cosas. Si vemos 2 de Tesalonicenses 2, por aquí está, 1:6. 2 de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Perdóname, estoy leyendo primero. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Se los voy a leer otra vez. No quiero sacar esto de contexto ni de su significado real, pero dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. No justo como quizá de parte de nosotros necesariamente, pero si fuera necesario, sí. Vamos a leer otro pasaje de otro apóstol, primera de Juan 5, que es el último capítulo de esta carta, por ahí del 14:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que, etc. El apóstol Juan, igual como diciendo de su propia, como Pablo decía a veces a sus discípulos: no digo esto como un mandamiento, y a veces sí les decía: tomen esto como un mandamiento, como de parte de Dios, y a veces decía: esto lo digo yo, yo prefiero que no se casen, pero hay ustedes, y nadie le hace caso, ¿no? Pero ese es otro tema. El tema es que dice: hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Cuando alguien comete un pecado de muerte, yo pienso que no se debe pedir por esa persona, o sea, que ya se la cargó el payaso. ¿Cuál puede ser un pecado de muerte? Por ejemplo, si volvemos a la escritura, vemos el caso de Corintios, de un cuate que estaba en fornicación con la mujer de su papá, y eso era, en ese momento fue claramente un caso de muerte. Aquellos blasfemos que dijeron que la resurrección ya fue, que empezaron a inventar una nueva doctrina, una nueva secta, un evangelio diferente, falso, también fue un pecado de muerte, porque fueron entregados a Satanás. Himeneo y Alejandro, para que aprendan a no blasfemar. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo: todo pecado que cometieren contra mí os será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, toda blasfemia os será perdonada, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el que sigue? Y eso suena familiar, ¿no? Entonces estos blasfemos como que por ahí quizás andaban. Lo que les quiero decir es que hay un contexto un poco más de enseñanza a través de ver toda la escritura, que Pedro no es que recibiera una inspiración momentánea y rara de lo que sucedió, no es que fuera una disciplina directa de Dios. Una disciplina directa de Dios fue, por ejemplo, con Herodes, cuando no le quiso dar gloria a Dios en el congreso donde estaban, o como el Congreso de la Unión, vaya, donde están todos los gobernantes y demás, no le quiso darle gloria a Dios, bajó un ángel y lo mató. Eso sí fue como un juicio instantáneo, directo, de Dios actuando de manera milagrosa, interviniendo para deshacerse de esta persona. Pero en este caso no fue así. En este caso fue algo que Pedro hizo, sí guiado por el Espíritu Santo, pero a través de la decisión, la decisión, la reflexión instantánea o momentánea, no instantánea, momentánea de Pedro. Les quiero aquí hacer un paréntesis y
aclarar un punto que me parece bíblico y me parece importante, porque en estos tiempos donde la iglesia tiene un montón de prejuicios, supersticiones, paradigmas, religiones, ideas falsas, ignorancias, conceptos equivocados, doctrinas sacadas de contexto, y ignorancia y falta de conocimiento y hierros de la escritura y todo lo que se acumule, que no es porque yo sea muy sabio, no es porque tengamos la verdad, hay millones de personas que tienen un conocimiento sano, poderoso y rico en la escritura, mucho más de lo que pudiéramos aspirar nosotros o yo. Pero aquí estamos y es lo que vemos y es lo que anunciamos. En realidad sí, la iglesia le falta un montón de conocimiento, está en un hoyo de ignorancia en estos tiempos, eso no es novedad y no voy a estar hablando tanto de ese tema, sino de una doctrina en particular que tiene que ver con esta lección de Hechos 5. Hoy en día se dice, y les ruego que lo tomen con sabiduría, que lo mediten, que lo asimilen poco a poco, que no lo nieguen a la primera, quizás les sorprenda, les dé shock, y lo nieguen y se rehúsen y les dé dolor o les dé pena reconocerlo o digan, bueno, ya ni modo, o etcétera. Acéptenlo como una enseñanza de parte de Dios, no es mía, es la enseñanza de la Escritura. Pero quiero hablar de una doctrina entre paréntesis, que es la doctrina yo le podría llamar la doctrina de Dios tiene el control. Es una doctrina que ha dañado muchísimo a la iglesia, porque basado en esto es como algo muy católico, muy determinista, bajo la filosofía del determinismo, en que todo lo que está hecho, lo que sucede, lo que decidimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que sucede para bien y lo que sucede para mal, ya está determinado porque Dios tiene control. Esto no es así, no es la enseñanza de la Escritura. Y es muy triste, porque entonces vemos que este como determinismo mal entendido y mal aplicado, que obviamente no es de Dios, tiene un montón de herencias, inclusive nuestra cultura, por lo menos mexicana, tiene un montón de raíces de la herencia de las ideas que tenemos de Dios y de la fe y de la Biblia y del Padre y de Jesús, y no se mueve la hoja del árbol sin que sea la voluntad de Dios, sí, bajo el contexto que lo dice, que eso está escrito. Dios tiene el control, sí, Dios tiene el control del mundo, Dios no va a perder, Dios tiene un plan de redención que diseñó desde el principio, pero eso no significa que todo esté determinado y que seamos autómatas y como robots que simplemente vamos a seguir un camino y que lo que decidas no importa, no tienes que razonar, no tienes que pensar, no tienes que reflexionar, no te puedes equivocar, porque cualquier cosa que decidas y hagas, pues es lo que Dios quería, ¿no? Voy a hacer, si todas las cosas se dan, pues es de Dios. No es así la enseñanza de la Biblia, perdón que me río, pero hoy en día es ridículo. Bueno, voy a ir, y si todos los semáforos se ponen en verde, pues era Dios que quería que llegara temprano al trabajo. Y si todos se pusieron en alto, era de Dios. Por algo Dios no quería que llegara temprano al trabajo. Seguramente iba a caer un barco del cielo y me iba a atropellar, o iba a pasar un crobús y me iba a planchar. No es cierto. Bueno, voy a andar con este chico porque como todas las cosas se están dando debe ser de Dios, y seguramente este chico que es adorador de la Santa Calaca o la cosa esa, seguramente quiere decir que se va a convertir porque Dios está en control. No funciona así. Dios necesita que tú aprendas, que tú crezcas, que tú tengas doctrina, que tú madures, que dejes de ser bebé, que dejes de ser niño, que te perfecciones en la fe, que madures y que aprendas a decidir lo que es correcto, porque si no aprendemos a veces a golpes, a veces ni siquiera aprendemos y pasa toda la vida y sigues pensando en una bola de tonterías que espiritualmente sigues en la niñez, o eso muestran. Entonces también hay paradigmas, hay cosas que se cree que son así porque así son, eso es un paradigma, porque así siempre se ha hecho y no lo cuestiones, es como un dogma, digamos, como un dogma religioso, y entonces no, Dios tiene control y lo que sucede es porque fue de Dios. No es así, lo siento, pero la Escritura no enseña eso. Ahorita les voy a enseñar otra bola de pasajes abundantes para reforzar esto y que vean un poco más cómo es
el actuar y el carácter y la personalidad y la forma de interactuar hermosa de Dios con nosotros, abundante, súper variada del Espíritu Santo y de Dios con nosotros. Bueno, quizá no les dé pasajes tan concretos porque no me quiero tardar más de otros 5 o 10 minutos máximo, pero les quiero tratar de reforzar esto con la enseñanza de la Escritura completa. Jesús sabía, por ejemplo, que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía cuando fue a cenar con el fariseo lo que el fariseo pensaba en su corazón acerca de la mujer que estaba ahí. Decía, es una pecadora, y Jesús no tiene idea. Y no, Jesús sí tenía perfecta idea de quién era ella y de lo que él estaba pensando. Pero con Judas, por ejemplo, no hizo nada hasta el final y lo sabía. Es decir, el Señor Jesús, aunque estaba en su calidad de humano, podía tener acceso o pudo tener acceso a muchas cosas. Profetizó muchas cosas que sucedieron en los tiempos inmediatos y hasta el fin de los tiempos. Pero aún así no dejó de sorprenderse. Se sorprendió, por ejemplo, cuando el centurión dijo, ni aún, maravillado, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando se paró enfrente de Jerusalén, que es el versículo más corto de la Biblia, es un dato chistoso, dice que Jesús lloró porque los veía como ovejas sin pastor. Pues Jesús ya podía haber sabido eso, ya llevaba un tiempo de ministerio, no era algo nuevo y que lo sorprendiera, era parte de su trabajo. Sin embargo, al ver el momento ahí, se le partió el corazón y se le partió el alma, como a nosotros a veces, y lloró, y hizo odas como, ay de ti, Corazín, Betsaida, oh Jerusalén, que matas a los profetas. Es decir, bueno, sigan, traten de acordarse de todos esos pasajes y enseñanzas que han oído, que hemos leído anteriormente. Dios hizo el mundo y en la época de Noé, esta sociedad, bueno, estas comunidades o lo que fueran ciudades, ya estaban depravadas, pervertidas, haciendo un montón de injusticias, tal como sucede hoy, ¿no? No había gran diferencia seguramente. Y entonces el Señor dice, esto está mal. Si quieren lo leemos, para que yo no invente tanto, por ahí de Génesis 6. Dice el 6:5, Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante sus ojos. Está increíble, ¿no? Como Dios, que puede ver, que es omnisciente, que todo lo sabe, que está en control, no estuvo en control de la creación, no estuvo en control de Noé, no estuvo en control ni de los reptiles, ni de nada. ¿Ven cómo no es la enseñanza bíblica esa de que Dios está en control? No es que Dios no tenga el control y sea impotente, no. Es solo que no es como la gente lo dice hoy en día en este postmodernismo ridículo que adopta un poquito de todo y adopta del determinismo y de un montón de ideologías ya de por sí bien planteadas pero falsas o mal versadas. Y ahora la gente saca todo de contexto y cualquiera puede tener autoridad de decir y hacer lo que quiera, porque si tú lo sientes es verdad, ¿no? Si tú sientes que eres un sapo, eres un sapo. Si tú sientes que está bien, está bien. Si tú sientes que el mal no es malo, no hay malo, etcétera. Y si eres cristiano y lo traduces o lo trasladas a tu vida cristiana, entonces sucede lo mismo. Todo lo que sucede pues es porque Dios quiso. No hay mal que por bien no venga, que eso ni está en la Biblia, ¿no? Porque todas las cosas ayudan a bien, entonces no importa, ya pequé, ya la regué, ya la basqué, no estudié, nunca leo la Biblia, no me interesa, voy a la iglesia como si fuera el club, pero todas las cosas ayudan para bien, entonces ¿para qué me preocupa? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que Dios se arrepintió y que le dolió en su corazón. Es una perspectiva que Dios nos enseña de Él mismo. Es un lado que Él quiere que veamos, una manera de ver las cosas, una aproximación, tal cual una perspectiva, un punto de vista que Él quiere que tengamos de la vida, de Él y de nosotros mismos. Les recomiendo que lean que lean toda la Biblia,
o que lean toda esa serie de capítulos, o que por lo menos lean todo ese capítulo. Éxodo 4 dice que Moisés está como tratando Dios le está diciendo que vaya, que va a liberar a Egipto, que lo va a usar a él como el líder y como el profeta para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés se pone un poco, en mi opinión, un poco insolente por joto. He aquí ellos no me creerán ni oirán tu voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Entonces échala en la tierra y se convirtió en víbora. Luego mete tu mano en tu seno y le salió como leprosa podrida. Vuélvela a meter. Yo soy Dios, yo te voy a mandar, confía en mí. Dios como en buena onda. O sea, que no te me pongas necio, lo pudo haber así en esa ver fuera candidato chafísima de profeta. Y no, Dios en su amor y en su misericordia y en su plan le tuvo paciencia y le dijo, a ver Moisés, no seas joto. Yo te estoy mandando, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Si es una misión que tú vas a ejecutar, sí te vas a poner tú, que eres un simple mortal frente al faraón, que es un tipo poderoso y etcétera, pero no le saques. Dice, van a saber que te mandé yo. Entonces dijo Moisés, en el versículo dice, entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes de que tú hablas a tu siervo, porque yo soy, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla, y torpe de lengua. Y Dios le respondió, ¿quién dio boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve, y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y otra vez ahí va el necia de Moisés. Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, no me mandes a mí, manda a otro neto. O sea, sí, ya lo vi, la de la vara, la de la mano, ya vi que sí, tú sanas, tú haces que el ciego vea. Pero no seas gacho, manda a otro. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien? He aquí, saldrá a recibirte. Ok, va, si estás para el perro, pero ok, para que no se te quite el ojoto, no vayas solo, ve con tu hermano. O sea, yo creo que otra necesidad más, y ahora sí ya lo fulminaba. Creo que tú y yo quizá lo hubiéramos fulminado desde el principio, porque no está hablando con el diputado del distrito sexto de Atizapán, está hablando con el Señor. Entonces, bajo todo el contexto escritural era una situación un poco distinta a la nuestra, y Moisés no tenía toda la información que quizá nosotros tenemos. Eso lo hacía mucho más limpio, inocente y sano. Pero de todos modos, a nosotros que ahora lo vemos así nos da como un poco de desesperación. Es un ejemplo más de la paciencia y el carácter de Dios con nosotros, con el hombre. Como si Dios pareciera o tuviera un lado mucho más humano, o se pusiera en un plano mucho más humano de aquel en el que pudiera estar en control de todo, ¿cierto? Le encarga una misión a Moisés muy importante, y no es que lo mande con un rayo láser y con 30 Jedi que vayan y acaben con el faraón. Lo pudo hacer, pero no, Dios por alguna razón en su plan quería que Moisés fuera como uno de nuestros hijos, solito, y aprendiera y creciera y se le quitara el miedo y fuera valiente, y lo mismo el resto del pueblo, y lo mismo el resto de sus hijos en todas partes, y lo mismo ahora. Déjenme darles otro ejemplo. Quizá está Moisés y Zafira, y de repente dice que Dios quiso matar a Moisés, y Zafira se interpuso e intercedió, digamos, tal cual el significado más literal de interceder, y Dios le dio chance y lo perdonó una vez más. Entonces déjenme darles un par de pasajes más. Jeremías 26, Jeremías va y le profetiza al rey Joacim que si no se arrepiente se los va a cargar la fregada durísimo. Hacen un debate para ver si lo matan o si le creen, y al final por ahí del 19 dice, haciendo otro argumento, pero lo importante es lo que menciona. ¿Acaso lo mataron Ezequías? Está hablando del otro profeta, bueno, del profeta Miqueas, que profetizó en tiempo de Ezequías. Y dice, ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? Uno de ellos da una referencia, acuérdate, rey Joacim y toda la banda que está aquí en el palacio donde estuvieron. Miqueas profetizó en contra de Ezequías. Ezequías y su banda se arrepintieron, que era el rey, y Dios se arrepintió de lo que había hecho. Ahora Jeremías viene y está haciendo lo mismo. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de que somos unos idólatras, asesinos, desgraciados, corruptos, asquerosos, y Dios igual se va a arrepentir y nos va a perdonar una vez más.
De hecho, esa era la idea. En Isaías, por ahí del 63:9, igual Isaías está haciendo una alabanza al Señor y recordando algo lindo. Y dice, porque ciertamente mi pueblo son, Dios hablando, mi pueblo son hijos que no mienten y fui su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, es decir, Dios. Ahora está hablando Isaías. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Está recordando todas las maravillas desde la época de Abraham o antes, pasando por Moisés, la tierra prometida y todos los demás. Algo lindo que también menciona aquí, aparte de que Dios se arrepiente, es que Él se angustió junto con su pueblo. Las angustias del pueblo eran también las angustias de Dios. Pues no que Dios está en control. Como alguien que está en control de todo se angustia. Como para qué se angustia si ya sabe lo que sigue en la próxima semana. Porque no es así. Porque Dios quiere que veamos desde otra perspectiva, como Él también puede ver desde otra perspectiva. Por supuesto que es Dios, eso no le quita divinidad, ni poder, ni omnisciencia, ni omnipotencia. Simplemente que hay otro punto de vista para ver las cosas, y es un punto de vista de Él, ni siquiera nuestro, ni siquiera que nosotros nos inventemos, es un punto de vista de Él y de la Escritura. Vamos a ver Jonás 3. Dios manda a Jonás a Nínive, es una historia famosa, en donde Nínive, el rey de Nínive se arrepiente. Nínive era la capital del imperio de Asiria, que era una capital gigantesca, hagan de cuenta que era Washington en su momento. Y dice, ¿quién sabe? El argumento final dice igual de Dios, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, vemos un Dios que se comporta de una manera hermosa, similar al ser humano, se pone en nuestro lugar. Sí, Dios le dijo a Isaías, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, así como los cielos son más altos que tú. Todos esos versículos son correctos. Sí, efectivamente, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Eso no es mentira, es correcto. Pero poniendo las cosas en su justo y correcto contexto, Dios también tiene una perspectiva en la que ve y actúa y hace las cosas de manera diferente. Por amor de nosotros, por su misericordia, y las hace de una manera en que nos permite aprender, madurar, crecer, equivocarnos, arrepentirnos, echarnos para atrás, cambiar nuestros pensamientos, nuestras ideas y volvernos, cambiar la ruta. Y lo mismo con la iglesia y lo mismo con todo el resto de nuestra vida. Podríamos hablar de casi cada etapa y cada libro y cada época de la escritura, y encontraríamos ejemplos de esto, en donde Dios una y otra vez se pone en una perspectiva, o nos enseña desde una perspectiva, como si Él estuviera con nosotros, no tan allá en el cielo, en el control de todo, sino muy aquí en la tierra, riéndose con nosotros, alegrándose, compadeciéndose, doliéndose con nosotros. Y es así, porque es nuestro Padre. En este caso de la iglesia es una lección linda, porque Pedro tomó una decisión que ejecutó basado en todo este contexto que les digo, que era mejor entregar a alguien a Satanás, como vimos en los Salmos, como vimos que Pablo también aprendió eso por su cuenta, y decidió que Ananías y Zafira no estaban chidos, y no es que él los matara, sino que decidió dejarlos a la ejecución del Espíritu Santo inmediata. Sí parece muy estricto, pero es una lección que, además de lo estricto y de todo lo que ya vimos que era la primera iglesia, pero el hecho es que no fue Dios directamente, fue una decisión y una ejecución que hizo Pedro. Y la linda lección es que efectivamente lo hizo Pedro a través de su entendimiento, su inteligencia, su corazón, su aprendizaje doctrinal, sus bases técnicas de estudio en la escritura, porque Dios de esa manera delegó a los líderes la autoridad y los destinos y las decisiones de la iglesia, para que ellos ejecuten. Es por eso que ustedes ven que hay iglesias de todos los tipos, colores y sabores, y en su locura también hacen una bola de estupideces
muy variadas. Pero al final Dios lo respeta y lo honra, y aún así, a pesar de nuestras estupideces, bendice la obra de las iglesias en lo que Él puede, pero el control en estos casos está del lado de sus líderes, a los que les dejó el control. Si tú pones a tu hijo a andar en bicicleta, papá, deténme, no te voy a detener todo el tiempo, tú tienes que tomar el control, tú tienes que aprender. Si te detengo toda la vida nunca vas a crecer y vas a ser como un inválido mental siempre. Entonces, de esta misma manera Dios equipó con un montón de herramientas, con el Espíritu Santo, dones, cosas que ya hemos estado estudiando casi una por una, y lo que Dios usa es, sí su palabra, sí el poder del Espíritu Santo que nos dejó, pero también usa, igual que con los que escribieron la Escritura, herramientas, armas, recursos, y que puso para la iglesia y para los líderes, y también utiliza el corazón, la cultura, el criterio, las ideas de cada uno de esos líderes para ejecutar algo que se necesite ejecutar, y hay decisiones que se toman todo el tiempo con respecto a la iglesia. Entonces las iglesias tienen una parte muy humana, los líderes también, ustedes también como líderes en su comunidad, en su área, en su negocio, en su familia. Y no es que Dios tenga el control solo porque queremos que Dios tenga el control y quitarnos responsabilidad, no. La responsabilidad en la iglesia, en tu familia, en tu ministerio, en tu liderazgo, en tu comunidad, en tu propia vida, en tu propio cuerpo, es tuya. Si comes un montón de porquerías, ¿Dios está en control? No. Vas a ponerte gordo y te vas a enfermar y te vas a morir de una forma quizás gacha. Y no es que Dios pierda el control o que Dios deje de ser Dios, es que Dios puso esa manera de hacer las cosas para nosotros, muy paternal y muy amorosa. Y esa es la lección de hoy, ustedes ojalá puedan entender más.